Okay, retro, go. Fido, go. Guide, go. Control, go. Telcom, go. Jinsei, go. Econ, go. Surgeon, go. Capcom, we're go for undocking. ¡Hey! Aquí Capcom. Oye, ¿cómo mola esto de lanzar naves al espacio? Lo que no mola tanto es lanzarlas y a ver qué pasa, ¿no? Y yendo a ciegas. Pues no. Pues lo mismo con tus Moonbugs. Precisamente por eso, además del registro de interacción en tiempo real, hemos preparado un puesto de mando, NASA Style. Entramos en Moonbug y vamos a la sección de puesto de mando. Aquí la tenemos. Hacemos clic y ¡boom! ¡Madre mía! Esto es una auténtica pasada. Porque vas a tener información precisa, concreta, información descomunal relacionada con todos los Moonbugs asociados a tu cuenta. En primer lugar, tenemos en la parte superior un panel desde el cual vas a poder filtrar los Moonbugs sobre los que quieres obtener información. Luego hablaremos de este modo, del modo carrera. En principio podemos seleccionar pues, si queremos ver o no los borrados, favoritos e incluir respuestas. Si quieres acceder a los Moonbugs que tienen respuestas o no, solo con respuesta, puedes filtrar por fechas o incluso por etiquetas, lo cual es muy útil si lanzas campañas o utilizas etiquetas para seleccionar los canales a través de los cuales has lanzado tu Moonbug. Aplicaríamos y listo, pero en este caso yo quiero ver todos los de mi cuenta. Mira, casi vamos a ir a la parte final, a lo que son las métricas épicas. Fíjate que aquí en mi cuenta, pues ahora mismo tengo 685 Moonbugs, con, pues ya lo ves, 3.344 accesos, reproducciones, respuestas, clics, reacciones, incluso también valores porcentuales, número de segundos grabados y número de segundos reproducidos. Pero vamos a ver más, porque tenemos también dispositivos desde los cuales se han reproducido tus Moonbugs, mapas de calor, donde vas a ver pues bueno, las reproducciones que han tenido, el lugar desde el cual se han reproducido tus Moonbugs. Tenemos también porcentajes de Moonbugs con reacciones, con clics, con respuestas. Esto es súper chulo. Mapas de calor de reproducciones. Esto te va a ayudar a entender cuál es el día y la hora de la semana en las que más reproducciones consigues. Y fíjate que en mi caso, jueves, miércoles, alrededor de las 4 de la tarde, es la zona en la que más reproducciones he conseguido. Tenemos también gráficas hot time que nos dicen, bueno, pues en qué momento estás realizando las grabaciones. Fíjate que yo suelo grabar sobre todo a primera y segunda hora de la mañana y luego a primera hora de la tarde, y donde se producen la mayoría de las reproducciones. Bueno, este dato te va a alucinar. Porcentaje de Moonbugs con reproducción completa, 93%, que además, es curioso, coincide bastante con la media que tenemos en Moonbug, que ahora mismo es del 94%. Y aquí viene donde la matan. Métricas Rocksperience by Rocksperience que te van a dar, por ejemplo, el porcentaje de impacto que ha tenido tu Moonbug en media con los destinatarios. Si necesitas ayuda de cada una de estas métricas, en este icono interrogante vas a tener una explicación detallada de qué simboliza cada una de ellas. Esta métrica me encanta porque te da una visualización gráfica del impacto que han tenido tus Moonbugs a nivel de accesos, reproducciones, clics en emociones, clics en enlaces y respuestas. Y fíjate que esta gráfica es muy interesante porque va a ir aprendiendo y te va a exigir cada vez más en función de los resultados que vayas obteniendo. Esta me encanta. Porcentaje de viralidad. ¿Qué número de Moonbugs, qué porcentaje de Moonbugs han sido reproducidos por personas que originariamente pues, no eran sus destinatarios? Pues hasta aquí el puesto de mando. Pero fíjate que tenemos también la posibilidad de no solo, si tienes perfil de administrador, no solo seleccionar las métricas de una persona, sino incluso compararlas con todas las personas de una organización, todas las personas de un área o un departamento, e incluso grupos de personas concretas. Pues mira, me voy a comparar con Alex y con Luis. Aplicamos y en este momento todas las métricas van a aparecer en modo comparativo, lo cual es alucinante para poder evaluar el rendimiento de todas las personas que dentro de una organización trabajan con tus Moonbugs. Cuaderno de bitácora. Desde aquí vas a tener una información visual acerca de cómo han evolucionado en el tiempo tus métricas clave, tanto las de impacto general como las métricas ROCs. También, por supuesto, la evolución de métricas de visualización. Y no te olvides que toda esta información la puedes volcar e imprimir en cualquier momento. Bueno, con esto ya no se te escapa ni una, ¿eh? O sea, vamos, que vas a tener información precisa de la que poder aprender y con la que poder mejorar.